Este relato, escrito por Fyodor Dostoyevsky, captura las tensiones entre la inocencia infantil y la avaricia adulta, explorando cómo la codicia y el poder corrompen las relaciones humanas. La narración se desarrolla en un entorno festivo, pero pronto revela la oscuridad latente en las interacciones sociales y la obsesión por el estatus y el dinero. Culturalmente, esta historia refleja las preocupaciones de la Rusia zarista, donde las diferencias de clase y la corrupción moral eran temas dominantes, haciendo de este relato una crítica sutil pero potente a la sociedad de su tiempo. El árbol de Navidad y la boda. El otro día vi una boda, pero no, prefiero contarles acerca de un árbol de Navidad. La boda fue magnífica, me gustó muchísimo. Sin embargo, el otro incidente fue aún mejor. No sé por qué la vista de la boda me recordó al árbol de Navidad. Así fue como sucedió. Hace exactamente 5 años, en vísperas del Año Nuevo, fui invitado a un baile infantil por un hombre muy importante en el mundo de los negocios. Este hombre tenía conexiones, círculo de conocidos e intrigas. Parecía como si el baile infantil fuera simplemente un pretexto para que los padres se reunieran y discutieran asuntos de interés personal, de manera bastante inocente y casual. Yo era un forastero, y como no tenía asuntos especiales que ventilar, pude pasar la noche independientemente de los demás. Había otro caballero presente que, como yo, acababa de tropezar con este asunto de felicidad doméstica. Fue el primero en llamar mi atención. Su aspecto no era el de un hombre de alto linaje o familia prestigiosa. Era alto, más bien delgado, muy serio y bien vestido. Al parecer no tenía ánimos para las festividades familiares. En cuanto se retiró a un rincón por sí solo, la sonrisa desapareció de su rostro y sus espesas cejas oscuras se fruncieron en una mueca de desagrado. No conocía a nadie excepto al anfitrión y mostraba todos los signos de estar aburrido hasta la muerte, aunque valientemente sostenía el papel de disfrutar a plenitud hasta el final. Más tarde supe que era provinciano. Había venido a la capital por un importante y agotador negocio. Había traído una carta de recomendación para nuestro anfitrión y éste lo había tomado bajo su protección, sin ningún entusiasmo. Fue solo por cortesía que lo invitó al baile infantil. No jugaron a las cartas con él, ni le ofrecieron cigarros. Nadie entabló conversación con él. Posiblemente reconocieron al pájaro por sus plumas desde lejos. Así, mi caballero, sin saber qué hacer con sus manos, se vio obligado a pasar la noche acariciándose los bigotes. Sus bigotes realmente eran finos, pero los acariciaba tan asiduamente que uno tenía la sensación de que los bigotes habían llegado al mundo primero y luego el hombre solo para acariciarlos. Había otro invitado que me interesó, pero él era completamente diferente. Era un personaje. Lo llamaban Julián Mastakovich. A primera vista se podía decir que era un invitado de honor y que tenía la misma relación con el anfitrión como el anfitrión con el caballero de los bigotes. El anfitrión y la anfitriona le decían un sinfín de cosas amables. Eran muy atentos, lo agasajaban, lo adulaban y le presentaban invitados. Noté que las lágrimas brillaban en los ojos de nuestro anfitrión cuando Julián Mastakovich comentó que rara vez había pasado una noche tan agradable. De alguna manera, comencé a sentirme incómodo en presencia de este personaje. Después de divertirme con los niños, 5 de los cuales, notablemente bien alimentados, eran hijos de nuestro anfitrión, me retiré a una pequeña sala de estar, completamente desocupada, y me senté en el extremo que era un invernadero y ocupaba casi la mitad de la habitación. Los niños eran encantadores. Se negaban absolutamente a parecerse a sus mayores, a pesar de los esfuerzos de las madres y las institutrices. En un santiamén habían desnudado el árbol de Navidad hasta el último dulce, y ya habían logrado romper la mitad de sus juguetes antes de ni siquiera averiguar a quién pertenecía cuál. Uno de ellos era un pequeño particularmente guapo, de ojos oscuros y cabello rizado, que se obstinaba en apuntarme con su pistola de madera. Pero el niño que atrajo la mayor atención fue su hermana, una niña de unos 11 años, hermosa como un cupido. Era tranquila y reflexiva, con grandes y soñadores ojos. Los niños, de alguna manera, la habían ofendido, y ella los dejó y entró en la misma habitación a la que yo me había retirado. Allí se sentó con su muñeca en un rincón. Su padre es un hombre de negocios inmensamente rico. Los invitados se informaban entre sí con tonos de asombro. Ya tiene 300.000 rublos reservados para su dote. Al girar para mirar al grupo del cual emanaba esta noticia, mi mirada se cruzó con la de Julián Mastakovich. Estaba escuchando la charla insípida en una actitud de atención concentrada, con las manos detrás de la espalda y la cabeza inclinada hacia un lado. Mientras tanto, yo estaba perdido en la admiración por la astucia que nuestro anfitrión mostraba en la distribución de los regalos. La pequeña doncella de la dote con muchos rubíes recibió la muñeca más hermosa y el resto de los regalos fueron graduados en valor según la escala decreciente de las posiciones de los padres en la vida.
El último niño, un pequeño de 10 años, delgado, pelirrojo y con pecas, recibió un pequeño libro de historias de la naturaleza sin ilustraciones ni encabezamientos ni colofones. Era el hijo de la institutriz. Ella era una viuda pobre, y su pequeño, vestido con una chaqueta de seda en mal estado, parecía completamente abatido e intimidado. Tomó el libro de historias de la naturaleza y rodeó lentamente los juguetes de los otros niños. Habría dado cualquier cosa por jugar con ellos, pero no se atrevía. Se podía decir que ya conocía su lugar. Me gusta observar a los niños. Es fascinante ver la individualidad en ellos luchando por afirmarse. Pude ver que los regalos de los otros niños tenían un tremendo encanto para el niño pelirrojo, especialmente un teatro de juguete, en el que estaba tan ansioso por participar que decidió adular a los otros niños. Sonrió y comenzó a jugar con ellos. Su única manzana se la entregó a un niño gordito cuyos bolsillos ya estaban atiborrados de dulces, e incluso cargó a otro niño a caballito, simplemente para que le permitieran quedarse con el teatro. Pero en unos momentos un joven impertinente cayó sobre él y le dio una paliza. No se atrevió ni siquiera a llorar. La institutriz vino y le dijo que dejara de interferir con los juegos de los otros niños. Y él se alejó arrastrándose a la misma habitación en la que la niña y yo estábamos. Ella le permitió sentarse a su lado, y los dos se dedicaron afanosamente a vestir la muñeca cara. Pasó casi media hora, y yo casi me estaba quedando dormido, mientras me sentaba allí en el invernadero escuchando a medias la charla del niño pelirrojo y la bella heredera, cuando Julian Mastakovich entró de repente. Había salido del salón de dibujo bajo la cobertura de una ruidosa escena entre los niños. Desde mi rincón apartado, no pasó desapercibido para mí que unos momentos antes había estado conversando con fervor con el padre de la niña rica, a quien acababa de ser presentado. Se quedó quieto por un momento reflexionando y murmurando para sí mismo, como si estuviera contando algo con los dedos. 300, 311, 12, 13, 16. En 5 años. Digamos un 4%. 5 veces 12, 60, y sobre estos 60. Supongamos que en 5 años alcanzará, 400. Pero el astuto viejo zorro no se conformará con un 4%. Gana 8 o incluso 10 quizás. Supongamos 500.000 al menos, eso es seguro. Cualquier cosa por encima de eso para dinero de bolsillo. Se sonó la nariz y estaba a punto de salir de la habitación cuando vio a la niña y se quedó quieto. Yo, detrás de las plantas, escapé a su vista. Me parecía que estaba temblando de emoción. Debían ser sus cálculos los que lo alteraban tanto. Se frotaba las manos y brincaba de un lado a otro y se ponía cada vez más y más emocionado. Finalmente, sin embargo, venció sus emociones y se detuvo. Lanzó una mirada decidida a la futura novia y quiso acercarse a ella, pero primero miró a su alrededor. Luego, como con una conciencia culpable, se acercó a la niña de puntillas, sonriendo, y se inclinó y la besó en la cabeza. Su llegada fue tan inesperada que ella soltó un grito de alarma. «¿Qué haces aquí, querida niña?», susurró, mirando a su alrededor y pellizcándole la mejilla. «Estamos jugando». «¿Qué, con él?», dijo Julián Mastakovich, mirando de reojo al hijo de la institutriz. «Debes ir al salón, muchacho», le dijo. El niño permaneció en silencio y miró al hombre con los ojos bien abiertos. Julián Mastakovich volvió a mirar cautelosamente a su alrededor y se inclinó sobre la niña. «¿Qué tienes ahí, una muñeca, querida?» «Sí, señor». La niña se encogió un poco y su frente se frunció. «¿Una muñeca? ¿Y sabes, querida, de qué están hechas las muñecas?» «No, señor», dijo ella débilmente bajando la cabeza. «Están hechas de trapos, querida». «Tú, niño, vuelve al salón con los demás niños», dijo Julián Mastakovich, mirando al niño severamente. Los dos niños fruncieron el ceño. Se agarraron el uno al otro y no se quisieron separar. «¿Y sabes por qué te dieron la muñeca?», preguntó Julián Mastakovich, bajando la voz cada vez más. «No, porque fuiste una niña buena, muy buena toda la semana». Diciendo eso, Julián Mastakovich fue presa de un paroxismo de agitación. Miró a su alrededor y dijo en un tono débil, casi inaudible por la emoción y la impaciencia: «Si voy a visitar a tus padres, ¿me amarás, querida?». Intentó besar a la dulce criatura, pero el niño pelirrojo vio que ella estaba a punto de llorar y le cogió la mano, sollozando en simpatía. Eso enfureció al hombre. «Vete, vete, vuelve a la otra habitación con tus compañeros de juego». «No quiero que se vaya, no quiero que se vaya. Vete tú», gritó la niña. «Déjalo en paz, déjalo en paz». Casi estaba llorando.
Se escucharon pasos en la puerta. Julián Mastakovich se sobresaltó y enderezó su respetable cuerpo. El niño pelirrojo estaba aún más alarmado. Soltó la mano de la niña, se deslizó a lo largo de la pared y escapó a la sala de dibujo y luego al comedor. Para no llamar la atención, Julián Mastakovich también se dirigió al comedor. Estaba rojo como una langosta. Al verse en un espejo pareció avergonzado. Presumiblemente estaba molesto por su propio ardor e impaciencia. Sin el debido respeto a su importancia y dignidad, sus cálculos lo habían llevado a la avidez codiciosa de un chico que va directo a su objetivo. Aunque esto aún no era un objetivo, lo sería en 5 años. Seguí al hombre digno hasta el comedor, donde fui testigo de una escena memorable. Julián Mastakovich, todo enrojecido de irritación con veneno en su mirada, empezó a amenazar al niño pelirrojo. El niño pelirrojo retrocedía cada vez más hasta que no le quedó lugar a dónde ir y no sabía dónde voltear en su miedo. «Fuera de aquí. ¿Qué haces aquí? Fuera, digo, bueno para nada. Robando fruta, ¿eh? Ah, sí, robando fruta. Fuera, cara de pecas, ve con los tuyos». El niño, asustado como último recurso desesperado, se arrastró rápidamente debajo de la mesa. Su perseguidor, completamente enfurecido, sacó su gran pañuelo de lino y lo usó como un látigo para sacar al niño de su escondite. Aquí debo señalar que Julián Mastakovich era un hombre algo corpulento, pesado, bien alimentado, con mejillas hinchadas, una panza y tobillos redondos como nueces. Sudaba y resoplaba y jadeaba. Su aversión, o eran celos, hacia el niño era tan fuerte que realmente empezó a comportarse como un loco. Me reía a carcajadas. Julián Mastakovich se volvió. Estaba completamente confundido y por un momento aparentemente completamente ajeno a su inmensa importancia. En ese momento apareció nuestro anfitrión en la puerta opuesta. El niño salió de debajo de la mesa y se limpió las rodillas y los codos. Julián Mastakovich se apresuró a llevarse el pañuelo que había estado colgando por una esquina a la nariz. Nuestro anfitrión nos miró a los tres de manera bastante suspicaz, pero como un hombre que conoce el mundo y puede adaptarse rápidamente, aprovechó la oportunidad para hacerse cargo de su muy valioso invitado y obtener lo que quería de él. «Aquí está el niño del que te estaba hablando», dijo, indicando al niño pelirrojo. «Me tomé la libertad de presumir de tu bondad en su favor». «Oh», respondió Julián Mastakovich, todavía no muy en control de sí mismo. «Es el hijo de mi institutriz», continuó nuestro anfitrión en tono suplicante. «Es una pobre criatura, la viuda de un oficial honesto. Por eso, si fuera posible para ti...» «Imposible, imposible», exclamó rápidamente Julián Mastakovich. «Debes disculparme, Filip Alexeyevich. Realmente no puedo. He hecho averiguaciones. No hay vacantes y hay una lista de espera de 10 que tienen mayor derecho. Lo siento». «Qué lástima», dijo nuestro anfitrión. «Es un niño tranquilo y discreto». «Un pequeño bribón muy travieso, diría yo», comentó Julián Mastakovich con amargura. «Vete, niño, ¿por qué sigues aquí? Vete con los otros niños». Incapaz de controlarse, me dirigió una mirada de reojo. Yo tampoco pude contenerme y me reí directamente en su cara. Se volteó y le preguntó a nuestro anfitrión, en tonos que pude oír claramente, quién era ese joven tan extraño. Susurraron entre ellos y salieron de la habitación ignorándome. Me sacudía de risa. Luego fui también al salón. Allí, el gran hombre, ya rodeado de padres y madres y del anfitrión y la anfitriona, había comenzado a hablar con entusiasmo con una señora a quien acababan de presentarle. La señora sostenía la mano de la niña rica. Julián Mastakovich se deshizo en elogios hacia ella. Se extasió hablando de la belleza de la querida niña, de sus talentos, de su gracia, de su excelente crianza, mostrando claramente su afán por halagar a la madre, quien apenas podía contener las lágrimas de alegría, mientras el padre mostraba su deleite con una sonrisa satisfecha. La alegría era contagiosa. Todos compartían en ella. Incluso los niños se vieron obligados a dejar de jugar para no interrumpir la conversación. La atmósfera estaba cargada de reverencia. Escuché a la madre de la importante niña, tocada hasta lo más profundo de su ser, preguntarle a Julián Mastakovich en el lenguaje más cortés si tendría el honor de visitarlos. Escuché a Julián Mastakovich aceptar la invitación con verdadero entusiasmo. Luego los invitados se dispersaron decorosamente a diferentes partes de la sala y los escuché, con veneración en sus tonos, elogiar al hombre de negocios, a la esposa del hombre de negocios, a la hija del hombre de negocios y especialmente a Julián Mastakovich. ¿Está casado?, pregunté en voz alta a un conocido mío que estaba al lado de Julián Mastakovich. Julián Mastakovich me lanzó una mirada venenosa.
No, respondió mi conocido, profundamente escandalizado por mí. A propósito, indiscreción. Hace poco pasé por una iglesia. Me sorprendió la multitud de personas congregadas allí para presenciar una boda. Era un día lúgubre. Comenzaba a caer una llovizna. Me abrí paso entre la multitud y entré en la iglesia. El novio era un hombre rechoncho, bien alimentado, con una gran barriga, muy bien vestido. Corría de aquí para allá, daba órdenes y organizaba todo. Finalmente se anunció que la novia estaba llegando. Me deslicé entre la multitud y contemplé una belleza maravillosa cuyo primer florecimiento apenas estaba comenzando. Pero la belleza estaba pálida y triste, parecía distraída. Incluso me pareció que tenía los ojos enrojecidos por recientes lágrimas. La severidad clásica de cada línea de su rostro le otorgaba una peculiar significación y solemnidad a su belleza. Pero a través de esa severidad y solemnidad, a través de la tristeza, brillaba la inocencia de una niña. Había algo inexpresablemente ingenuo, inestable y juvenil en sus facciones que sin palabras parecía pedir clemencia. Decían que tenía apenas 16 años. Miré al novio detenidamente. De repente reconocí a Julián Mastakovich, a quien no había vuelto a ver en esos 5 años. Luego miré a la novia nuevamente. ¡Santo Dios! Salí de la iglesia lo más rápido que pude. Escuché murmullos en la multitud sobre la riqueza de la novia, acerca de su dote de 500.000 rublos y tanto dinero para gastos personales. Entonces sus cálculos eran correctos, pensé, mientras me apresuraba hacia la calle.